apartes, y yo aquí tengo resaltados en las valoraciones y en las revisiones de todas las tareas que ustedes hicieron. Por ejemplo, un grupo me hablaba mucho de qué es el Aspen Plus, para que me describan o nos describan acá todos un poquito más qué es el Aspen Plus. De los del grupo que colocaron el Aspen Plus, que nos describan un poquito mejor ese Aspen Plus. Es el grupo de Daniel Balcero, Camilo Valencia, Ángel Varela, Héctor Alejandro Londoño. Quiero que nos describan un poquito alguien el que esté más enterado de esa aplicación, qué es el Aspen Plus y para qué sirve. Ahí rápidamente. Escuchamos. ¿Nadie va a comentar algo de los participantes de ese grupo del Aspen Plus? Porque pues yo lo leí, Sí, profe. Entendí. Dígame. Yo investigué que el Aspen Plus es un software que permite la simulación de procesos químicos pues de una manera más sencilla, y pues eso sirve Sí. para los estudiantes de química mientras van en la carrera, y Bueno. normalmente es un curso que dura 30 horas. Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Hay otro grupo que me comentó algo de un grupo que me comentó, el grupo de Jaime Triana, Andrés Felipe Gómez, John Edison Martínez y Brian Camilo Bermúdez, que me hablaban del simulador de Android. ¿Cuál específicamente era el simulador de Android? Que no me quedó como muy claro en esa parte. ¿Cuál simulador de Android? Porque hay muchos. En esta semana conocí uno nuevo. Ustedes mencionaban ahí los simuladores de Android, pero no dijeron concretamente qué nombre. Alguien que se atreva ahí a comentar algo si lo sabe. Pues, Profe, un simulador podría ser el BlueStacks. Exactamente, ese BlueStacks es tal vez el más popular conocido para simular condiciones de manejo de equipos Android a través de Windows, por ejemplo, en la plataforma de Windows, el sistema operativo. Sí, señor, el BlueStack, eso está bien. Muy bien. Hay otro grupo que comentó el Ubuntu, pero el Ubuntu montado sobre una máquina de virtualización, o así se llama el programa, Virtual Machine Ubuntu. Quería que me aclararan esa parte también. Es el grupo de Jason Escudero, que está excusado esta semana porque lamentablemente falleció una hermana de él, y bueno, está el grupo de Jason Escudero, Jason Ramírez, Julián Sánchez y Cristian Santa. Entonces, alguien que me aclare un poquito eso. Si es que se llama así la aplicación o es el Ubuntu montado sobre una máquina virtualizadora. ¿Me repite por favor la pregunta, bro? Es que me perdí cuando dijo lo de la hermana de Escudero. Sí. No, que ustedes ahí en la tarea que hicieron comentaron algo así como un simulador para Ubuntu. La pregunta mía es que si es el Ubuntu montado sobre una máquina de virtualización o es que es la aplicación como tal, que es una máquina virtualizadora de Ubuntu. Sí, es una máquina virtual, pues nosotros lo tomamos como si ese hiciera la simulación del sistema Linux, pero pues ya usted dijo que ¿Y cómo se muchos llama en son. sí? Propiamente, ¿cómo es que se llama? Mi compañero Julián de pronto se acuerda, eso es. A mí ya me olvidó, pero ya la miro que me parece que la tengo instalada. Eso, me gustaría mucho eso porque pues ustedes saben que hay varias máquinas virtuales para no tanto simular, sino realmente ponerlos a trabajar. O sea, es para evitar si uno realmente tener que volver a instalar otro sistema operativo y ponerlo en real. Entonces uno pone esas máquinas virtualizadoras para emular, ahí más que simular, es como emular el funcionamiento del otro sistema operativo sobre
sobre un sistema operativo nativo que ya está montado sobre el computador o el Ya microcomputador. la encontré, es Oracle VM VirtualBox. Ese es el que estábamos utilizando Ah, no, nosotros. pero eso es una máquina virtualizadora, pero por eso le decía, el VM VirtualBox, sí, yo lo tengo aquí montado en mi computador, que ahí es donde uno hace pruebas, digamos, de los sistemas operativos en cuanto a funcionalidades, o si funciona una cosa o no Hola, funciona profe, otra. buenas noches. Qué pena, Buenas apenas noches. me pude conectar. ¿Con quién hablo? Luisa Osorio, profe. Ah, listo, Luisa. Ok, bienvenida. Entonces, sí, eso es una máquina virtualizadora, sí. Es un Sí, emulador. entonces, no, pero entonces, ¿está bien o no? ¿O quedó mal? Sí, no, no, está bien, está Ah, bien. bueno, Es el señor. VirtualBox, sí, claro. El VirtualBox. Ok. Y hay otro grupo que habló de un simulador que me llamó mucho la atención, que es el Modus. Que nos expliquen un poquito sobre el Modus. Alguien que se atreva ahí a comentar algo sobre el Modus. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Me llamó mucho la atención ese. Es del grupo ya les digo de quién, de Roosevelt Ruiz. También se me excusó hace un rato porque tiene problemas laborales. Edwin Castaño, Jason Leandro Martínez y Daniel García. ¿Alguno que quiera comentar algo sobre ese simulador? Modus. Hola, profe, buenas noches. Buenas. Profe, pues la verdad, sobre ese simulador, el que lo propuso, pues ahí como que quisiera aprenderlo, fue el compañero Roosevelt, y pues ya usted sabe como los motivos, pues Ah, que no bueno, puedo estar, Roosevelt, entonces en sí. este momento pues creo Ah, que no bueno. estoy como solo del grupo y no podría como, pues como a ciencia cierta decirle qué trata, no, en este momento lo Ya les desconozco, digo qué pena, exactamente entonces qué fue lo que comprenderá. comentó el amigo Roosevelt acá del Modus. Aquí como Vale, para redondear esto de la tarea de la pasada tutoría. Esto es como para irnos ambientando en la asignatura y todo. Inclusive comentaron un sistema de llama que es PSINT, el 123D Circuits, bastante interesante, pero me llamó la atención este último modus. Dice, incorpora un amplio paquete integrado de funciones de metrología 3D, a las que se accede mediante una intuitiva interfaz de usuario con presentación gráfica completa de las rutinas de medición. ¿Sí? Y lo que me llamó la atención en buena parte es que sirve para programación flexible de piezas. Permítame un momento que alguien me está solicitando ingreso. Y entonces dice que de piezas, o sea, puede ser desarrollar programas sin conexión a los datos CAD, que son los diseños asistidos por computador. Ustedes saben que la sigla CAD quiere decir diseño asistido por computador, o el modo de aprendizaje, utilizando el joystick de la comunicación hombre-máquina, ¿cierto? MMC. Listo. Eso era lo que les quería hacer como introducción inicial, realimentación de la pasada tutoría. Y pues bueno, ya es como adentrarnos propiamente en la del día de hoy. Entonces, permítanme un momentico, les comparto la plataforma. Alguien me está solicitando ingreso, perdón un momentico. Ok, entonces volvemos aquí a la plataforma donde teníamos la definición sobre los modelos de simulación. Es un proceso que se da en la realidad mediante la construcción de modelos, justamente lo que les decía ahora, que resultan del desarrollo de ciertas aplicaciones específicas. Bueno, entonces la tutoría del día de hoy ya empezamos a trabajar en la parte matemática como tal. Yo les había comentado la pasada sesión que básicamente nos vamos a centrar en el uso de plantillas en Excel. Igual, también hay algunas apps, algunas aplicaciones para móvil que podemos utilizar a medida que vayamos avanzando en la asignatura. También me atreví, como una crítica, supuestamente soy corto
en bibliografía. Ahí en la plataforma al principio me baso básicamente en el libro del japonés, que me voy a volver rápidamente, las referencias bibliográficas de Hamdi Taha, Investigación de Operaciones, edición 7, Pearson Education, página 830. En la medida que, y eso siempre lo he acostumbrado a hacer, por eso me llama la atención esa crítica, entonces voy a dejar una plataforma en todas las asignaturas que edito, que eso está directamente en el plan de aula, que no es inventado ni mucho menos por mí, sino son los mismos textos base que sugiere la universidad para uno tomar como referencia del curso que va a guiar. Me baso mucho en este libro porque es bastante claro, bastante extenso y bastante explicativo de todos los temas. Y lo que comento acá, que se comparten además por WhatsApp, por su ingreso personalizado a la biblioteca virtual de la universidad. En la medida que avancemos por cada tema o tutoría, puedo compartirles archivos de documentación soporte, con conceptos, explicaciones y ejercicios, inclusive resueltos. Entonces, quería devolverme un poquito en esa parte porque es importante precisar de que la verdad, pues nosotros no nos inventamos como tal el temario, sino que nos basamos en el mismo currículum de la universidad y tomamos referencias bibliográficas de la misma que están en el módulo de currículum para poder tener algún punto de referencia si ustedes quieren hacer consultas o profundizar sobre algún tema en particular. Ya en esta tutoría 2, entonces, como les decía, venimos a hablar directamente esta semana, es de las famosas cadenas de Markov. En las cadenas de Markov, ya aquí nos adentramos, es en los conceptos matemáticos para trabajar con matrices. Obviamente, pues inicialmente, desde el principio les haré un repaso, más que todo con las operaciones con matrices, como para irnos ambientando o recordando un poco, desempolvando más bien ese temario de los cálculos con matrices, para podernos adentrar en el tema central de esta sesión, que son las cadenas de Markov. Entonces, como definición, podríamos decir que las cadenas de Markov consisten en analizar el movimiento actual del comportamiento de una variable discreta o continua con respecto al año. En realidad, es con respecto al tiempo, porque uno puede fijar los periodos de tiempo, puede ser de días, de semanas, de meses o de años, o en el año. Es un procedimiento en cadena y se emplea para la toma de decisiones. O sea que las cadenas de Markov ya son sistemas estadísticos avanzados que se usan para toma de decisiones. Una cadena de Markov es una serie de eventos en la cual la probabilidad, todo se basa en probabilidad. Estamos tratando como una estadística avanzada, todo se basa en probabilidades, en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediatamente anterior. Ojo con esta definición. Una cadena de Markov es una serie de eventos en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediatamente anterior. Eso quiere decir que las cadenas de este tipo tienen memoria, recuerdan el último evento. O sea, en estos conceptos que vamos a aplicar aquí con las matrices de transición y Chapman-Kolmogorov, nos basamos justamente en eso, en el evento anterior, para poder hacer el cálculo de la matriz del siguiente estado. Por eso vamos a hablar de las cadenas de Markov de n pasos, ¿sí? Bueno, entonces para podernos ir como ambientando, les voy a hacer un pequeño repaso de lo que serían, y bueno, y por eso les envié también unos archivos ahí como complementarios desde la semana pasada, sobre estadísticas en general, los conceptos, repasar conceptos estadísticos, la media, la varianza, la desviación estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos archivos que tienen que ver con la vida práctica, que sí son bastante útiles, que son plantillas o como modelos de plantillas para manejo en Excel de la estadística. Y que lo vamos a aplicar acá con estas plantillas que vamos a usar de Excel. Entonces, sería hablar de ese repaso sobre operaciones con matrices, las cadenas de Markov, algunos ejemplos que extracté obviamente de algunos libros, y obviamente ahí queda como el ejemplo, pero de una forma muy, digámoslo, descriptiva, más que
que el cálculo matemático. Entonces, ¿qué hago para poderlo aterrizar aquí a la asignatura? De ese archivo que aparece en plataforma que se llama ejemplos de cadenas de Markov, tomo el ejercicio 3, que dice ahí número 3 de esos ejemplos, y ese es el que plasmo en la plantilla que aparece ahí adelante, que se llama ejemplos en Excel de matrices de transición y Chapman-Kolmogorov. Previamente había visto en los conceptos de la definición de las cadenas de Markov, de la formulación, de las fórmulas, de los criterios, de por qué, de cómo se construyen, cómo se aplican, etcétera, etcétera. Y obviamente, ya viendo esos ejemplos, de acuerdo a esa plantilla de Excel, nos basamos en esa plantilla de Excel para que ustedes puedan trabajar el taller del día de hoy, que será un caso particular, obviamente, que lo extracté obviamente de un libro, ¿cierto? De uno de los tantos libros, para poder desarrollar este taller en sus inicios, digámoslo así, de una forma más simple. Entonces, permítanme un momentico, yo abro el archivo de plataforma que tiene que ver con el repaso de matrices. Entonces, aquí vendría lo que es el tema, la parte argumental de cómo hacer la multiplicación y manejo de inversas de una matriz. Abro el archivo y ya les voy a compartir. Voy a dejar de compartir aquí de plataforma y obviamente les comparto el archivo de multiplicación de matrices, que es el mismo archivo que está de plataforma. Entonces, ¿qué dice este archivo? Que es el que ustedes ven ahí en pantalla, o si quieren, para referencia, pueden abrir de la plataforma el archivo que dice repaso sobre operaciones con matrices. ¿Por qué les comento esto? Porque probablemente en la proyección que ustedes vean en pantalla no se vea tan claramente la descripción, porque lo uso más o menos en una letra estándar que ahí siempre es Arial en tamaño 12, y no sé si alcancen a ver el texto de todo. Igual, pues vuelvo y les repito, abren la plataforma y abren ese enlace de repaso de operaciones con matrices, donde aparece el texto de esto que les comentaré a continuación. En la multiplicación de matrices inversa, ¿por qué es interesante hablar del concepto? Porque es que justo en el tema del día de hoy tenemos que hablar de multiplicación de matrices. Entonces, es bueno hacer como un repaso desde el punto de vista bases de cálculo, que es la multiplicación de matrices y manejo de inversas de matrices. Entonces, ¿qué es una matriz? Una matriz es un arreglo rectangular ordenado de números, reales o complejos, o funciones que se pueden representar como. Recuerden que la notación en matricial siempre son letras que representan un valor que puede ser una constante, vuelvo y repito, pueden ser números reales o complejos, y se denotan por filas y por columnas. Entonces, supongamos que tenemos 3 filas y 3 columnas, una matriz cuadrada, pero no necesariamente tendrá que ser cuadrada. Entonces, una matriz de 3 por 3. Cada elemento de la matriz entonces se denota fila por fila, columna por columna. Para denotar fila y columna, el primer subíndice de la variable, por ejemplo, A sub 1, 1, el 1 de la izquierda indica la fila y el siguiente número de la derecha indica la columna. Si tengo el elemento A sub 1, 2, quiere decir que es el elemento, el valor de en esa posición de la matriz de la primera fila, segunda columna. Y si tengo el elemento A sub 1, 3, quiere decir que es el valor del elemento en la primera fila, tercera columna. Asimismo, si tuviera el elemento, por decir algo, A sub 2, 2, sería el segundo elemento de la segunda fila de la segunda columna. Entonces, esa es la denotación de una matriz. Ahora, ¿qué cálculos a mí me gusta como acercar la parte de informática a todo lo que hacemos en las asignaturas que yo guío? Es las calculadoras que podemos encontrar, por ejemplo, online sobre cálculos de matrices. Aquí coloco, por ejemplo, mejor este enlace, ya que explica todo desde cero. Definición de los términos, de los cálculos, de las posiciones y demás. Permítanme un momentico si alguien está solicitando ingreso.
Bueno, entonces, como venía diciéndoles, en las calculadoras online, recomiendo mucho esta que se llama calculadoras online, calculadora de matrices online. Y por este enlace nos permite hacer o explicar todo desde cero para el cálculo de las matrices. Hay otro que es matrixcall.org/s/, también muy útil para hacer todos los cálculos de matrices. En esencia, ¿a dónde queremos llegar? Y lo hago la introducción desde acá. En Excel existen unas fórmulas para la tutoría y el manejo de las cadenas de Markov, que es lo que nos interesa del día de hoy. Una función a nivel de manejo de matrices que se llama mmult. Entonces, cuando usted quiere hacer una multiplicación en Excel y tiene colocados los valores de los elementos en las diferentes celdas, sean de, bueno, en el caso de las cadenas de Markov, tengo que comentar por anticipado que son matrices cuadradas. Entonces, supongamos que tengo una matriz 2 por 2, entonces tengo la celda A1, en la celda A2, en la celda A2 y en la celda B2 valores, o sea, los 4 valores de la matriz. Entonces uno dice igual mmult y barre ese rango de la matriz para poder hacer la operación. Y existe también en Excel otra función que se llama m-inversa, que quiere decir matriz inversa. Entonces siempre para la denotación de funciones ustedes decir igual y el nombre de la función que corresponda con la indicada en la plantilla en Excel. Eso es bueno como introducción para que lo tengan claro, que eso realmente es lo que vamos a hacer, más que ponernos a hacer la multiplicación manual o con una calculadora y demás, sino que vamos a hacer casi toda esta asignatura basada en las plantillas en Excel. ¿Qué entonces podemos usar específicamente para la multiplicación de matrices? Entonces ahí también les doy unos enlaces, uno que se llama onlinemschool.com, math, de matemáticas, asistencia, matrix y multiply, multiplicación. Es interesante porque se habla de la explicación y ejercicios resueltos. Lo mismo hay otro link bastante interesante que se llama matesfacil.com, matrices resueltos, matrices producto, HTML. Entonces ahí les dejo los enlaces para que el que quiera practicar un poco más sobre el cálculo de matrices y demás lo pueda hacer. Probablemente las matrices son el primer contacto que se tiene con elementos matemáticos cuyo producto no es conmutativo. Ojo a esto que le estoy diciendo. Multiplicar una matriz A por B no es igual a decir que es igual a B por A. Son diferentes, son totalmente diferentes. Entonces, en matrices no existe esta ley como conmutativa, ¿sí? En matrices no existe la ley conmutativa de decir que A por B es igual a B por A. Es totalmente diferente. Dadas dos matrices A y B de dimensiones M por N, la primera A y N por P, la B, respectivamente, se define su producto A punto B, A por B, como la matriz dimensión M de la primera definida que es M por N, por la columna de la segunda, o sea, la primera fila de la primera matriz por la columna de la segunda matriz. Entonces quedaría una matriz producto A punto E, M por P, tal que el elemento de la posición fila sub I, que sería el elemento M, y columna J, el elemento P, y es el resultado del producto de los vectores fila I de la matriz A y la columna J de la matriz B. O sea, es como si cambiara los subíndices de la matriz y dijera que ya es A punto B, que sería su I, su J, y las filas y J, las columnas. Y en el caso de la multiplicación A punto B, M por P. Recuerden que A es la definición de M por N y la otra B que es N por P, perdón. Entonces, ¿cómo se calcularía una matriz inversa? Me he tomado cada vez siempre hago correcciones o adiciones o ampliaciones de los conceptos de los documentos por sencillos que aparezcan de la información que monto en plataforma, como para resaltar algunos detalles de la operación. Una matriz inversa lo podemos describir a través del siguiente enlace con explicaciones y ejemplos resueltos. Por ejemplo, en https:// yo soy tu profe,
20 minutos.es 2016-07-15, inversa de una matriz. O hay otro mejor enlace explicativo que sería el siguiente, www.matricesydeterminantes.com, matriz inversa. Todo esto, ¿por qué lo hago? Por facilitarle la vida a uno. Uno en la vida laboral y en la vida profesional tiene que facilitarse la vida, y si tiene herramientas informáticas que lo puedan ayudar a solucionar sus cálculos y demás, pues ni más faltaba. Entonces, se debe cumplir, por ejemplo, que para la matriz inversa, la matriz identidad. ¿Cómo obtengo una matriz identidad? Multiplicando la matriz por su inversa. Eso es obtener la matriz identidad. A por A a la menos 1 es igual a la matriz identidad. La condición es que su determinante no sea nulo para poder hacer la matriz de una inversa. O sea, aquí ya por definición, a continuación, ustedes pueden ver resaltada la fórmula de la matriz inversa, que es A a la menos 1. A la menos 1, ustedes saben que es como decir que es 1 sobre A, ¿cierto? Entonces, la matriz inversa es igual a el factor de 1 sobre el determinante de A, todo eso por la transpuesta de la matriz adjunta. Uy, ¿cómo así? ¿Qué es eso tan raro, cierto? Bueno, aquí vamos a definir cada cosa y rápidamente vamos a hacer un ejercicio sencillo para irnos adentrando en estos cálculos. ¿Y por qué lo hago? Porque resulta que hay unas plantillas en Excel que aplican todos estos conceptos para hacer la aplicación y el desarrollo de todo lo que son las matrices, las series, las cadenas de Markov. Entonces, el A subíndice quiere decir que es la matriz traspuesta, ¿cierto? El A chulito arriba a la derecha. El A entre dos rayas verticales quiere decir que es el determinante de la matriz A. Ad J es la adjunta de la matriz, como se describe en la segunda parte de la expresión, entre paréntesis ad A, adjunta de A. Pero todo eso está encerrado con el chulito arriba, quiere decir que es la traspuesta de la adjunta de la matriz A. Pasos. Entonces, ¿cómo calcular todo esto? Toda esa fórmula que dice hay que A a la menos 1, o sea, la matriz inversa de A, que es 1 sobre el determinante de A, todo eso multiplicado por la traspuesta de la adjunta de la matriz. Calcular en pasos, entonces sería, primero es calcular que el determinante no sea nulo, o sea, que sea diferente de 0, ¿ya? Que no sea nulo, es que sea diferente de 0. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso acá de una matriz 2 por 2, lo que les decía ahora rato, un ejemplo sencillo. La matriz tiene los valores a sub 1, 1, 4, a sub 1, 2, menos 2, a sub 2, 1, 3 y a sub 2, 2, menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar el determinante. ¿Cómo encontramos el determinante de esta matriz? Haciendo los productos cruzados, pero haciendo la multiplicación del A sub 1 por A sub 2, menos el A sub 2, A sub 1, 2 por A sub 2. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Oye, qué pena interrumpirlo con Brian Ojeda. Sí, dígame. Bien pueda. Oye, es que usted me puede hacer el favor de indicarme con el cursor en qué parte del documento va, si no es que me perdí, porfa. O sea, como ¿Y usted para abrió también guiarme. su documento en plataforma o qué? Señor. ¿Usted abrió también el documento en plataforma o no? ¿O está viendo lo que yo No, le señor, estoy indicando? estoy viendo desde la pantalla. Ah, en la pantalla, mire, aquí en el cursor. Aquí está. Ah, ya. Sino que estaba algo perdido, profesor, qué pena. Ah, no, tranquilo, tranquilo. Yo simplemente estaba Listo. explicando los pasos aquí posteriores a la fórmula de la A menos 1, o sea, la matriz inversa, ¿cierto? Donde describía que era A chulito arriba, el determinante de A, la adjunta de la matriz, la traspuesta de la adjunta de matriz y los pasos, que es lo que empiezo a describir con un ejemplo. Punto 2.1, calcular el determinante y ver que no sea nulo. O sea, una de las condiciones para hacer el cálculo de la matriz inversa es que el determinante no sea nulo, o sea, que sea diferente de 0. Y coloco este ejemplo, que tengo una matriz 4 menos 2, 3 menos 1. ¿Cómo describo 4 menos 2, 3 menos 1 en la notación de matrices? 4 es el elemento A sub 1 sub 1, ¿cierto? Menos 2 es el elemento A sub 1 sub 2. 3 es el elemento A sub 2 sub 1 y menos 1 es el elemento A sub 2 sub 2. Entonces, con eso queda descrito los elementos. ¿Y cómo hallo el determinante? Esa es la multiplicación cruzada del elemento A sub 1 por A sub 2 menos
el A sub 1, 2 por el A sub 2, 1. Y eso es lo que hago, multiplico 4 por menos 1 menos 2 por 3. Pero como menos con menos da más, entonces daría 4 por menos 1 da menos 4. Y menos por menos da más 2 por 3, 6. Entonces menos 4 más 6 da 2. El valor del determinante de esa matriz me da 2, o sea que es un valor no nulo, o sea que puedo continuar con la operación que es el paso 2, que es calcular la adjunta de la matriz A. ¿Sí? ¿Cómo calculo la adjunta de la matriz A? Que es la adjunta de la matriz A, por eso resalté ahí en un font más grande, en una definición de la letra más grande, donde digo, adjunta de A sub I sub J es igual a menos 1 a la sub I más J. Vuelvo y le repito, adjunta de la A sub I sub J, o sea, la adjunta de la matriz A sub I sub J es igual a menos 1 a la sub I más J. Esa es la expresión, esa es la fórmula. Entonces, en esa matriz de ejemplo de arriba, que es 4 menos 2, 3 menos 1, vamos a encontrar el adjunto del primer elemento, que es 4. Luego encontraríamos el adjunto del segundo elemento, que es menos 2, de la primera fila, ¿no? Luego encontraríamos el adjunto del elemento 3, de valor 3, que es el elemento A sub 2, 1. Y por último encontraríamos el adjunto de menos 1, que sería el elemento A sub 2, sub 2. ¿Cómo encuentro el adjunto? Con esa fórmula. Entonces, del elemento 4 sería menos 1, aplicamos la fórmula, menos 1, y la posición de ese elemento es ¿cuál? 1 más 1, porque es A sub 1 más A sub 1, 1. O sea que la adjunta es menos 1 a la 1 más 1, todo, por, ¿y cuál es el adjunto de ese complemento? Es el valor diagonal, menos 1, entonces multiplicado por menos 1. Entonces, menos 1 a la 2, porque 1 más 1 en potencia es a la 2, y cualquier base negativa al cuadrado es igual al número positivo, ¿cierto? Entonces, daría 1. 1 por menos 1, que es el valor de la adjunta, ¿cierto? Que sería, el adjunto de 4 sería en forma diagonal menos 1, entonces sería menos 1. 1 por menos 1 da menos 1. Y así sucesivamente, el adjunto de menos 2. El adjunto de menos 2 sería menos 1 a la, pero ese elemento matricialmente es el elemento A sub 1, 2. O sea que es a la 1 más 2. Entonces, menos 1 a la 3, cualquier base numérica negativa a potencia impar siempre da negativo. Entonces, menos 1 a la 3 da menos 1. Por el elemento adjunto del elemento menos 2 es cruzado diagonalmente. Entonces, es el elemento A sub 2, 1, que es 3 por 3. Entonces, menos 1 por 3 da menos 3. Y así sucesivamente. El adjunto de 3 daría 2 y el adjunto de menos 1 daría 4. Eso es aplicando esas fórmulas. De las anteriores operaciones, entonces se tiene que menos 1 entre esas rayas verticales es igual a menos 1, 3 es 3, menos 2 es menos 2 y 4 es 4. Entonces, la matriz adjunta de A, según lo anterior, va a ser, recuerde que encontramos los valores, menos 1, menos 3, 2 y 4. Entonces sería menos 1 y menos 3. Menos 1 y menos 3, porque recuerde que primero calculamos el primer elemento de arriba, o sea, el primer elemento de la fila de la izquierda, luego el segundo elemento de la primera fila de la derecha. Y eso es lo que voy colocando. Menos 1, menos 3. Eso sería la adjunta, ¿cierto? Menos 1, menos 3. Ahorita vamos a colocar los otros dos elementos, que son 2 y 4, que serían los dos de abajo, ¿cierto? Y eso es lo que coloco aquí, 2 y 4. Entonces, esta sería la matriz adjunta de A según lo anterior. Hasta ahí vamos, falta encontrar la traspuesta de la matriz anterior adjunta. Y para hacer eso tenemos que hacer la operación donde decimos que la matriz inversa será igual a 1 sobre el determinante, ya es aplicar la primera fórmula. Me voy a volver aquí arriba, permítanme un momentico para que no nos perdamos de los cálculos. Esta primera fórmula de arriba, donde decimos que
a la menos 1, que es la inversa de la matriz, que es lo que en última queremos encontrar, es igual a 1 sobre el determinante de A por la traspuesta de la adjunta de A. Muchachos, como que hay revuelta en el viaducto. Es que yo vivo muy cerca del viaducto. Yo vivo acá cerca por Macro, y ahí está la policía ya persiguiendo gente. Entonces, aplicamos esa fórmula y decimos, aquí abajo, yo ahí pongo el cursor, después del numeral 2.4, o sea, yo agilizo las operaciones de una vez en el paso 2, 3 y 2, 4, que es calcular la traspuesta de la matriz anterior adjunta y dividir el determinante entre 1, ¿cierto? 1 sobre determinante de A. Entonces, recuerde que el determinante de la matriz era 2, entonces coloco 1 sobre el determinante de A, o sea, 1 sobre 2, un medio, ¿cierto? Todo eso multiplicado por, nosotros ya teníamos la adjunta, pero la traspuesta es lo siguiente. Mire que la adjunta es menos 1, menos 3, 2 y 4. La traspuesta es coger lo que es fila, lo convierto en columna. ¿Sí? Entonces, digamos que menos 1, menos 3, que es esa fila, lo convierto en la primera columna. Entonces, el menos 1 lo pongo arriba, a la izquierda, y el menos 3 abajo. Eso es lo que se llama la traspuesta de la matriz adjunta. Nosotros ya habíamos hecho la adjunta, que es justamente el que tenemos arriba. Vamos a hacer la traspuesta. Entonces, es como coger la fila de arriba o voltearla, darle un giro a la izquierda bajándola. Menos 1, menos 3, entonces lo ponemos menos 1, menos 3 que aparecía arriba en el primer renglón, lo ponemos menos 1 arriba a la izquierda y el menos 3 debajo. Y la segunda fila, que era 2, 4, la convertimos como en una columna. La fila 2, 4 es la segunda columna, 2 arriba, 4 abajo. Entonces esa sería la traspuesta de la adjunta. Hacemos las operaciones y esto me dará 1 medio por menos 1, me da menos 1 medio. 1 medio por 2 da 2 sobre 2, da 1, ¿cierto? 1 medio por menos 3 da menos 3 medios. Y 1 medio por 4 da 4 medios. El resultado sería, la inversa de la matriz A sería igual a menos 1 medio, 1, porque 2 sobre 2 es igual a 1, y menos 3 medios y 4 sobre 2, que me da 2. Y esa sería la respuesta. Esto entonces sería la forma más sencilla posible de explicarles de forma introductoria, hacer un pequeño repaso del manejo de las matrices, tanto a nivel de la definición de la matriz desde el punto de vista de la plantilla para Excel, como encontrar la inversa de una matriz. Todo esto lo hago como una introducción del tema básico central, que es las cadenas de Markov. Entonces voy a abrir ese archivo que se llama cadenas de Markov, que está ahí montado en plataforma. Igual ustedes pueden abrir el archivo si quieren de plataforma o siguen mi guía, y abro este ítem que se llama cadenas de Markov. Cadenas de Markov. Aquí un paréntesis, que anoche hubo revueltas acá. Yo vivo al pie del Parque Valera, acá en Dos Quebradas, por el área que encuentra uno ahí por la Simón Bolívar, volteando a mano derecha al fondo, ahí. Y anoche tumbaron el CAI los revoltosos. Cadenas de Markov, parece que están en las mismas hoy. Consiste en analizar el movimiento actual del comportamiento de una variable discreta o continua con retardo con respecto al año. Cuando yo digo respecto al año, no es con respecto al tiempo, porque uno puede hacer las cadenas de Markov en el análisis, como les decía antes, como quiera, en días de una semana, en semanas de un mes o en meses de un año. Es un procedimiento en cadena y se emplea para la toma de decisiones. Vamos a ver en las aplicaciones, aquí en las definiciones, en qué lo podemos aplicar. En esencia, una cadena es un proceso en tiempo discreto en el que una variable aleatoria x u n va cambiando con el paso del tiempo. Esas cadenas de Markov, porque así se denominan, tienen la propiedad de que la probabilidad, mire que ya introducimos ahí el concepto, de que la probabilidad de que ese valor esa variable aleatoria x u n es igual a j, solo dependa del estado inmediatamente anterior del sistema, o sea, del x u n menos 1, o sea, del estado anterior, ¿sí? Eso es desde el punto de vista de formulación. Una cadena de Markov es una serie de eventos en la cual, por eso lo resalto, aquí está el cursor, una cadena Markov es una serie de eventos en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediato anterior. Por eso decíamos que por definición, como está en la plataforma, las series
con las cadenas de Markov tiene memoria, porque siempre el evento siguiente se basa en el evento inmediatamente anterior, que lo vamos a ver en los cálculos un poco más adelante ahora. Entonces recuerdan el último evento y esto condiciona las posibilidades de los eventos futuros. En los negocios, las cadenas de Markov se han utilizado para analizar los patrones de compra de los deudores morosos, para planear las necesidades de personal y para analizar el reemplazo de equipo, por ejemplo. Para todo eso lo podemos emplear. Aplicabilidad de las cadenas de Markov. Lo podemos utilizar en economía y finanzas, en campos como la morosidad, como lo había comentado, el estudio de las conductas de consumidores, la demanda de mano de obra, entre otros. En meteorología, en epidemiología. Mire que con esto de la pandemia se pueden usar mucho esto de las cadenas de Markov, porque siempre, cada vez que tengamos más y mejores estadísticas, pues podrán ser mucho mejor los pronósticos para las famosas olas que han comentado el gobierno. Y así todo, mire que se vino la famosa tercera ola, más fuerte que la primera. Búsquedas en internet, problemas de simulación como la teoría de colas, los juegos de azar, redes neuronales, en operaciones, inventarios, mantenimientos, flujos de procesos. Luego vamos a ver que, por ejemplo, en teoría de colas se puede usar mucho también estos conceptos de cadenas de Markov para inventarios, para mantenimientos. Bueno, explicaciones sobre las cadenas de Markov. Aquí viene ya la parte de formulación, que es un poquito complejo, pero vamos a ver que cuando apliquemos las plantillas en Excel se nos va a hacer un poquito más amable el entendimiento y con ejemplos, pues, que he extractado de algunos libros. Cuando en una cadena dichas probabilidades no depende del tiempo en que se considere n, se denomina cadena homogénea. Esto es que las probabilidades son las mismas en cada paso. Este no será el caso de estudio nuestro, ¿cierto? Eso es lo que se denomina una cadena homogénea, pero que no lo aplicaremos para nuestros ejercicios. Bueno, por definición, entonces, tendríamos que las cadenas de Markov, desde el punto de vista de probabilidades, lo aplicamos en un concepto matricial. Y para la notación matricial, miremos aquí el final de la primera página, donde tengo puesto el cursor, donde dice que P sub I sub J, siempre que tengamos notaciones de variables o de letras mayúsculas, con su índices de dos letras, quiere decir que son matrices. Entonces, P sub I sub J, o sea que es una matriz de probabilidades, P de probabilidades, P sub I sub J es la matriz de probabilidades donde tenemos las probabilidades de los X sub N igual a J, que sería, digamos, el valor de las columnas, y el X sub N menos 1, que sería el igual al valor I, o sea que es el valor de las filas, donde I y J son valores que van desde 1 hasta M, y siempre y cuando esa matriz sea mayor que 0. O sea, los valores y la definición de los elementos en la matriz no pueden ser 0. Deben ser valores siempre positivos, o sea, valores que estén entre 0 y 1. Y pueden ser fracciones. Como estamos hablando de probabilidades, vamos a ver que en la práctica vamos a usar, por ejemplo, los porcentajes, y ese porcentaje en números lo podemos decir en decimal. Un 10% es 0,1, un 25% es 0.25 o 0,25, y así sucesivamente. Entonces dice, para cada I fijo, la serie de valores P sub I sub J es una distribución de probabilidad, ya que en cualquier paso puede ocurrir algún suceso o evento, E sub 1, E sub 2, E sub N, E sub M, y son mutuamente excluyentes. Los valores P sub I sub J se denominan probabilidades de transición, que satisfacen la condición, todos valores positivos, ¿no? Desde la suma de la matriz de probabilidades P sub I sub J, desde J igual a 1 hasta M. Son valores entre 0 y 1, como les había comentado, y pongo aquí como esta aseveración: la suma de todas las P siempre debe dar 1. ¿Qué quiere decir eso? Como una condición, lo vamos a ver en la definición para ya las cadenas, o sea, las matrices o las cadenas de Markov como matriz,
como definición de matriz. Cada fila de definición de elementos de esas matrices tiene que ser igual a 1. ¿Sí? O sea, el elemento A sub 1, 1, más por ejemplo, que tengamos una matriz de 3 por 3, elemento A sub 1, 1, más el elemento A sub 1, sub 2, más el elemento A sub 1, sub 3. Esos valores de cada uno de esos elementos sumados debe ser igual a 1. Entonces, para cada valor I igual de 1, 2, etcétera, hasta M, todos estos valores se combinan formando una matriz de transición de tamaño M por M. Cuando decimos M por M, quiere decir que es una matriz cuadrada. O sea, ahí ya estamos colocando las condiciones. Y la matriz de transición, que es una matriz de probabilidades P sub I sub J, lo denotamos así, parecido como definimos en el ejemplo de introducción del cálculo de matrices P sub 1 sub 1, P sub 1 sub 2, hasta P sub 1 sub M, donde sub M es el valor de la última columna, ¿cierto? Y así sucesivamente. La segunda fila sería P sub 2 sub 1, P sub 2 sub 2, y así sucesivamente hasta P sub 2 sub M. Y el último que sería de P sub M sub 1, P sub M sub 2, hasta P sub M sub M. Con lo cual queda definida una matriz cuadrada. Y ya entramos a la definición como concepto de las matrices de transición de n pasos. Es una matriz de probabilidad en una etapa inicialmente. Inicialmente en la etapa inicial hay una matriz inicial o una matriz sub cero, digámoslo así, para que nos vayamos ambientando cuando veamos las plantillas, una matriz sub cero o matriz inicial. En matemáticas, una matriz estocástica, que es también denominada matriz de probabilidad, matriz de transición, matriz de sustitución o matriz de Markov, es una matriz utilizada para describir las transiciones de estados en una cadena de Markov. Para una cadena de Markov de n estados, o sea, o de n pasos, es una matriz de m por m, o sea, cuadrada, con todos los valores no negativos, ya sabemos, entre 0 y 1. Y con la propiedad adicional de que la suma de los valores de cada columna, mejor, por eso lo resalto, fila, es igual a 1. Entonces, para nuestro propósito, vamos a hacer que todas nuestras matrices inicial según los estados de Markov, toda la suma de los valores de cada fila de cada una de esas matrices será igual a 1. Sus principales propiedades entonces serán estas. La suma de las probabilidades de los estados debe ser igual a 1, o sea, fila por fila. La suma de todos los valores de cada fila, en cada fila debe ser igual a 1, de la fila 1, de la fila 2, etc. Cada fila, la suma de esos valores debe ser igual a 1. La matriz de transición debe ser cuadrada, como ya quedó definido. Es decir, debe tener el mismo número de filas y de columnas. Las probabilidades de transición deben estar entre 0 y 1, pero nunca ser 0. Entonces, como les decía, todo lo manejamos, por ejemplo, en porcentajes, porque son probabilidades. Las probabilidades siempre las manejamos entre 0 y 1. Entonces, son, por ejemplo, me dicen el 12%. Entonces, yo digo, 12% es 0,12, ¿cierto? Ahí estoy manejando una fracción entre 0 y 1. Y, digamos, ya para mirarlo como definición de la probabilidad de que la cadena esté en el estado de sub j después de n pasos, dado que la cadena empezó en el estado de sub i, que es el estado inicial, digámoslo así, entonces denotamos eso de estado inicial como la sumatoria de la matriz de probabilidades sub i sub j a la n, donde n es como el número de pasos, por eso digo la sumatoria de las probabilidades cuando x sub n es igual a j, x sub n menos 1 es igual a k, y que la condición inicial sea x sub 0 sea igual a i. Y siempre debe darse para n mayor o igual a 2, mínimo para 2 o más estados. Ya que la cadena debe haber pasado por uno de los m posibles estados de la etapa n-1, es decir, el estado previo anterior. Cuando decimos siempre un valor menos 1, una constante menos 1, quiere decir que estamos hablando del estado inmediato anterior. Aquí ya aplicamos otro concepto desde el punto de vista de definición. Estamos solamente en la parte de definición de las ecuaciones y las matrices y demás. Chapman-Kolmogorov. ¿Qué hace Chapman-Kolmogorov? Es un procedimiento para realizar un proceso de cadena
y obtener la solución a un problema dado por medio de la multiplicación de matrices. Entonces, una cosa es tener la matriz de transición, que son las cadenas de Markov, de n pasos, la del primer paso, el primer periodo, la del segundo periodo, todos se manejan periodos, ¿sí? La del primer periodo, la del segundo periodo, y esos periodos es lo que denominamos pasos, primer paso, segundo paso, etc. Y ya en Chapman-Kolmogorov lo que aplicamos es la sumatoria de esas matrices de probabilidades paso por paso, o sea, periodo por periodo. Tenemos también una definición que sería el tiempo de recurrencia. Obtener información en términos de tiempo por el número de transacciones que hace el proceso de un estado I a J por primera vez. En otras palabras, el tiempo de recurrencia es el tiempo estimado que ocurra un evento o que se presente. Ese es el tiempo de recurrencia. Es el tiempo estimado que ocurra un evento o que se presente. En cuanto a las probabilidades de estado estable, ojo, en todas las cadenas de Markov y o matrices de transición de n pasos, aplicando inclusive Chapman-Kolmogorov, que vamos a ver cómo lo aplicamos ahorita en los ejemplos. Esas matrices de estado estable es cuando ya se tiene como un estado donde todas las probabilidades no varían considerablemente en el tiempo. O sea, si yo tengo una matriz de transición en un periodo dado y voy a encontrar la otra matriz de transición en el siguiente periodo y luego en el siguiente y en el siguiente. Mire que cada periodo aquí por definición, cada matriz de transición se basa en el estado inmediatamente anterior, o sea, en la matriz de transición anterior y la anterior y la anterior. O lo mismo, la sucesiva siempre depende de la anterior. En la definición de que es probabilidades de estado estable, quiere decir que llega un momento, un periodo de esas matrices de transición, de que ya las probabilidades no varían mucho, son mínimas las variaciones. Y eso es lo que se llaman adquirir o establecer o encontrar el estado estable de las probabilidades. Esa es la definición. Otra definición es el costo promedio esperado por unidad de tiempo. El costo obtenido en varios periodos de tiempo, sujeto a la información en términos de probabilidades por el número de transacciones que hace el proceso en un estado I a un estado J por primera vez. Y se presentarían dos tipos de costos, el costo esperado por unidad de tiempo y el costo promedio esperado por varias unidades de tiempo. Entonces uno puede hallar también cuantificación de costos en los análisis que haga en los problemas planteados para estimar costos promedios esperados por unidad de tiempo o por varias unidades de tiempo. Esta sería la explicación general desde el punto de vista conceptual. Me voy a volver aquí un poco a la plataforma para que no perdamos el hilo de lo que estamos mirando, de la definición de esta segunda tutoría que son las cadenas de Markov. Entonces recordemos que por definición la cadena de Markov es una serie de eventos, son matrices de transición, por eso se llama matrices de transición de n estados, donde aplicamos también el concepto de Chapman-Kolmogorov, que es para poder solucionar problemas, digámoslo así. Por eso usamos Chapman-Kolmogorov. En efecto, las cadenas de este tipo tienen memoria. ¿Por qué? Porque siempre nos basamos en la anterior matriz de transición para calcular la siguiente. Por eso decimos que recuerdan el último evento o estado anterior para los estados futuros o para las siguientes matrices de transición. Entonces voy a compartirles aquí rápidamente el archivo que dice ahí en la plataforma que se llama cadenas de Markov, perdón, ejemplos de cadenas de Markov, y luego nos metemos directamente a la plantilla. Entonces voy a abrir el archivo que está en plataforma, que vuelvo y lo digo, es más descriptivo que de forma calculada, es más descriptivo. Uno los tomé del módulo de la universidad y otros los tomé de los libros, para poder como explicar un poquito más ampliamente esos conceptos. Entonces, permítanme un momentico y les comparto. Perdón, ¿qué sucede? Ya aparece, listo. Entonces, ejemplos de las cadenas de Markov. Este lo tomé del módulo, de la asignatura, que lo encuentran ustedes ahí en plataforma. Es una empresa de alimentos de producción de 4 meses.
Ahí hace una discusión bastante larga que dice que las ventas de una empresa de alimentos durante los primeros 4 meses del año en 4 ciudades del país dieron que el primer mes vendieron en la ciudad 1 una cantidad de 2.500 productos en la ciudad 1, 2.300 productos en la ciudad 2, 2.200 en la ciudad 3 y 2.500 en la ciudad 4. Dice que para el segundo mes se vendieron en la ciudad 1 una cantidad de 2.650 productos, y así sucesivamente. Bueno, está la descripción de todo. Al final dice, pide determinar todos los parámetros del modelo de cadenas de Markov. Vuelvo, les digo que es más descriptivo que cuantitativo en fórmulas y demás. Entonces, la primera es la solución de la matriz de transición de n pasos, o sea que serían distribuciones para 4 meses, obviamente, ¿cierto? Y en cada mes tiene una distribución determinada. La ecuación de Chapman-Kolmogorov, que sería para la solución del problema, para los pasos que se dicen para los 4 meses, ¿cierto? Y las probabilidades de tiempo estable. Es una forma descriptiva de la solución y los costos promedios esperados por unidad de tiempo. Ahí da la descripción de acuerdo a los valores dados y demás. Hay un segundo ejercicio, un segundo ejemplo, que lo tomé también de la Universidad Nacional, sede de Medellín, de 3 centros de camiones de una empresa, ¿cierto? Entonces, supongamos que hay 3 centros principales de camiones de una empresa, cada mes la mitad de los que están en Boston y en Los Ángeles van a Chicago, la otra mitad permanece donde está, y los camiones de Chicago se dividen igualmente entre Boston y Los Ángeles. Entonces, mire que ahí se forman unas cadenas bastante complejas, y se plantea una solución, ¿sí? Y viene un enlace donde planteamos un ejercicio 3. En este ejercicio 3, así como está planteado acá, que aquí es donde me quiero parar un poco y detenerme un poquito en esta parte descriptiva de ejemplo, es que lo plasmemos en la plantilla de Excel, para eso les digo, de ese archivo de la plataforma que está, basémonos en este ejercicio número 3 para cuando nos pasemos a la plantilla en Excel, poder solucionarlo y ver la resolución. Aplicando obviamente las fórmulas, ¿no? Las fórmulas planteadas que hace unos instantes les comentaba. ¿Qué dice este ejercicio 3? Dice, una empresa está considerando utilizar cadenas de Markov para analizar los cambios en las preferencias de los usuarios por 3 marcas distintas de un determinado producto. Llámenlo como quiera. Por ejemplo, ahí cuando veremos la plantilla, por ejemplo, hablamos de los usuarios, por ejemplo, de Claro, Tigo y Movistar, ¿sí? Entonces, llamémoslo aquí como queramos. La 1 es una marca, la 2 otra marca y la 3 otra marca. Y dice que el estudio ha arrojado la siguiente estimación de la matriz de probabilidades de que esos usuarios se cambien de una marca a otra. ¿Cómo se interpretaría esta matriz? Póngale atención. Por definición. Siempre las matrices de las cadenas de Markov, o sea, las matrices de transición, esta sería la matriz inicial, que es lo que denominamos MT sub 0, o matriz inicial, o matriz, en algunos casos, matriz de periodo inicial, y según la condición podría ser en los cálculos para el primer periodo. Entonces, vamos a suponer que tenemos la preferencia de usar la marca 1. Entonces, la marca 1 es en la primera fila el 80%. Obviamente, al hablar de porcentajes, si hablamos de 80%, tenemos que decir que es 0,8 o 0,8, ¿cierto? Según la notación que estemos hablando. Decimales separados por coma en Excel, aquí en el documento está con puntos. Recuerde que hay una condición. Primero, que la matriz sea cuadrada. Entonces debe ser una matriz, como es de 3 marcas, es de 3 por 3, cuadrada. Segunda condición, que la suma de todos los valores de cada fila sea igual a 1. Entonces, si yo tomo el primer valor, 0.8, quiere decir que entre los otros 2 valores me reparto para que sumando los 3 me dé igual a 1. Entonces, si yo prefiero usar la marca 1 con un 80%, es muy improbable, o sea, tengo muy bajita probabilidad, solamente un 10% que me pase a la marca 2 o a la marca 3. Pero si mi preferencia es estar en la marca 2, yo la pongo en el centro porque mire que la marca 2 está en la columna 2. Tengo una preferencia de usar esa marca 2 de un 95%, sería 0,95. Que me pase la marca 1, entonces ya diría, no, es apenas una probabilidad del 30%, del 3%, perdón, 0.03 o 0,03 en Excel.
y que me pase la marca 3, sabiendo que mi preferencia es el uso de la marca 2. Entonces es solamente del 2%, 0,02 en Excel o 0,02 como indica aquí el documento. Y el caso 3, vamos a suponer que yo tengo la preferencia de usar la marca 3 y que mi preferencia de usar esa marca es del 75%. Entonces pongo la tercera columna contra la tercera fila, 0,75. 75%. Quiere decir que entre las otras dos me tengo que distribuir el otro 25%. Uno debe tener 0,20 o 0,20 según Excel y 0,05 según Excel para pasarme a la marca 2. Ahí ya tengo definida la matriz de transición inicial de este problema que se plantea. Dice, si en la actualidad la participación de mercado es de 45%, 25% y 30% respectivamente, ¿qué quiere decir? Que el 45% es para la marca 1, que el 25% es para la marca 2 y que el 30% es para la marca 3. Esto es lo que se denomina en los cálculos el vector inicial para cálculo de solución de problemas con matrices de transición de n pasos por Chapman-Kolmogorov. Y eso es lo que se denomina el vector inicial. Dice, ¿cuáles serán las participaciones de mercado de cada marca en 2 meses más? O sea, ¿en qué? En 2 periodos más, ¿sí? La solución. Y bueno, vuelvo y les repito. Aquí se plantea la problemática en forma de notación. Esto sería el vector condición inicial, que son 45% para la marca 1, cuando x sub 0 es igual a 1, marca 1, 0.45 o 0,45 según Excel. Las preferencias, si voy a usar la marca 2, la participación, que es del 25% si es la marca 2, y, o sea, 0,25, y la participación de la marca 3, que sería el 30%, o sea, 0.30 o 0,3 según Excel. Y la probabilidad, la matriz de transición inicial que acabamos de construir, según la definición del problema, que sería una matriz cuadrada, en la primera fila tendría 0.8, 0.1, 0.1 para que sumen los 3 valores en la fila 1. En el otro sería 0,03, 0,95, 0,02, que suma otra fila 1. Siempre uno tiene que estar verificando todo eso para que se cumplan las condiciones y no vaya a cometer errores en los cálculos. Y ya con eso, entonces se empieza a calcular para el primer periodo, ¿cierto? Unas probabilidades y para el segundo periodo las otras probabilidades. Según eso me da, para el segundo periodo, según esta descripción de este ejercicio, 0.4059 en la primera marca, para la segunda marca me daría 0.3391 y para la tercera marca 0.2550, o sea que tendría para el segundo periodo por preferencia la marca 1 una participación del 40.59%, para la marca 2 un 33.91% y para la tercera marca el 25.5%. Ustedes dirán, uy, caramba, pero esto está muy enredado, muy complejo. Pues miren, se los voy a hacer más sencillo. Entonces, ¿qué? Me di a la tarea de montar la plantilla en Excel, obviamente bajándola de unas plantillas generales que manejan toda esta problemática de Markov. Y aquí les voy a compartir el archivo, que es el archivo que está en plataforma, ¿sí? Volvamos aquí a plataforma, permítanme un momentico. Volvámonos aquí a plataforma. Que es ejemplos en Excel de matrices de transición y Chapman-Kolmogorov. Esta donde dice ejemplo en Excel es esa plantilla que yo bajé buscándola de los diferentes autores y demás. Bajé una plantilla y la acondicioné para poder plantear ejemplos, ejercicios y soluciones de taller. Y ese es el archivo que justamente les voy a compartir en este momento. Me voy a la plantilla, ahí está abierta la plantilla, y me voy, aquí está el ejemplo, mírenlo, acá está, el ejercicio 3, que estaba planteado de ese archivo de ejemplos descriptivos, porque no está la forma cuantitativa, sino
la forma descriptiva de la solución, porque uno se preguntaba, bueno, ¿y esos ejemplos yo cómo me los como? ¿Cómo los digiero? ¿Cómo los calculo para saber de que esos valores respuesta sí son los correctos? Entonces me puse la tarea de montar ese ejercicio 3 aquí en la plantilla de perdón, de las cadenas de Markov. Por eso lo denominé plantilla estadística en Excel, cadenas de Markov, matriz de transición. Y lo denominé de Movistar Claro Tigo. ¿Por qué lo denominé de Movistar Claro Tigo? Porque la cadena de Markov originalmente, miren, me fui a la plantilla original como venía, ¿sí? Y aquí está justamente otro ejercicio mostrado de diferente manera de la preferencia de manejo de marcas de participación como Movistar, Claro y Tigo. Entonces teníamos una matriz inicial, que es esta que vimos aquí arriba, donde estamos en la celda B26 con un valor del 40%, si uso Claro es del 50%, y si uso Tigo es del 10%. Pero si la preferencia es del 40% en Claro, entonces tengo una tendencia a usar Movistar de un 50% o de Tigo de un 10%. Estos son ejemplos, no es participación real, obviamente, ¿no? O podemos intercambiar aquí las marquillas, y en vez de colocar arriba en la primera columna en B25 Movistar, pondríamos Claro, y en C25 pondríamos Tigo. Movistar. Y de último dejamos a Tigo, que digamos es la que tiene menor participación en el mercado. Y eso sí ya es más equiparable con la realidad. En este ejercicio lo que querían era encontrar el tiempo en que una empresa de esas obtiene con seguridad demanda. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente suman el valor de esta matriz inicial en el valor A sub 1 sub 1 con el valor A sub 1 sub 1 de la segunda matriz de transición en el siguiente periodo, con el valor de la sub 1 sub 1 en la segunda periodo de la matriz de transición siguiente, que es del punto 41, y lo suman al último periodo de transición como matriz de transición, que es punto 41 y 17, y sumados todos esos valores le da 2.65. Tiempo en que una empresa obtiene con seguridad demanda. Por ejemplo, en este caso sería para el caso de Movistar, ¿sí? Aquí a la derecha tenemos ya como la cuantificación de cálculos de verificar eso de la matriz de identidad, que recordemos que para encontrar una matriz de identidad es la inversa por la matriz, que es A sobre la inversa, o sea, A sobre A, que es igual a la matriz de identidad, donde la matriz de identidad, todos los elementos de la diagonal son iguales a 1, ¿cierto? Una identidad no regular y la matriz inversa y todo eso. Entonces, esa es la razón por qué les expliqué el discurrir matemático de cómo calcular la inversa de una matriz. Pero digamos, permítanme un momentico, les dejo de compartir y me voy al ejemplo concreto del ejercicio 3, que es el que nos importa de los ejemplos planteados ahí en plataforma donde está el archivo de ejemplos, que es preferencia de 3 marcas distintas, justamente ese ejemplo. Mire, entonces coloqué usuarios con preferencias por 3 marcas distintas, la misma descripción que ya les dije del archivo anterior, pero vamos a ver cómo lo calculamos paso a paso, para ver si encontramos el mismo resultado que aparece del ejercicio 3 mostrado en ese archivo que está en la plataforma que se llama ejemplos de cadenas de Markov. Entonces mire que la matriz inicial es la que planteamos aquí, marca 1, marca 2, marca 3, 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3 filas, y los valores, punto 8, punto 1, punto 1, y yo hago una suma de valores de cada fila para que me valide que se cumpla esa condición. Primero, que es cuadrada de 3 por 3, y segundo, que cada suma de valores de cada fila sea igual a 1. Entonces verifico que eso es correcto. Después de que verifico eso, me dijo que calculara en 2 periodos más. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿cuál será la participación del mercado de cada marca en 2 meses más? ¿Cierto? Esta es la matriz inicial. Entonces, vuelvo y repito, matriz actual para poder tomar los rangos de cálculo y demás, y tengo como matriz de probabilidades P sub 0,
que es la matriz inicial, que es esa misma que está ahí, periodo 0, matriz de transición simple, ¿cierto? Que es de manejo de marcas, por preferencia de marcas, que es lo que denominamos MT sub 0. MT sub 0 es la matriz inicial. ¿Qué dice Chapman-Kolmogorov? Por definición, en Markov, por las cadenas de Markov de matrices de transición de n pasos, por eso en estas plantillas lo dejé escrito. Aquí donde dice la celda C34, digo Markov, matriz de transición de n pasos, es igual, T sub n o T a la n, pues, sería P multiplicar la participación por esa matriz de transición. Eso es lo que dice Chapman-Kolmogorov. En este caso es multiplicar un vector condición por una matriz de transición. Eso es lo que dice Chapman-Kolmogorov para hacer la solución de matrices de n pasos. Entonces, ¿cuál es el vector condición según ese ejercicio? Yo tengo que marcarlo en celdas muy definidas, que serían, el vector condición es la participación, 45% para la primera marca, 25% para la segunda marca y 30% para la tercera marca. Tengo que tener bien definidos los valores en celdas separadas, obviamente, ¿no? Bueno, y la matriz de transición para el primer periodo es, como marco aquí en la celda A39, perdón, sería la matriz de transición, sería ese vector condición, que es la participación, es P sub 0, multiplicado por esa matriz de transición inicial, ¿sí? Y entonces, para el periodo 1, que es el que nos plantea el ejercicio, para el primer periodo, entonces sería multiplicar ese rango, que es el vector condición, y el vector condición es la matriz de ese vector condición que va a barrer el rango C38, D38 hasta E38. Miremos acá, ¿sí? Miremos acá, vea. Entonces aplico multiplicación de matrices, porque miremos que por definición la matriz de transición es la matriz de transición inicial, que es la que tengo marcada aquí en el rango anterior, ¿cierto? Que es D28 hasta F28, ¿cierto? Perdón, desde D28 hasta F30, ¿sí? Entonces me devuelvo aquí, a donde hablo el cálculo en el periodo 1, y es multiplicar el vector condición, que es C38 hasta D38, como se ve en la fórmula. Miren la celda B41, arriba, como se ve resaltada aquí. Es C38 hasta D38, ¿cierto? Ok. Y multiplicado por el rango de la matriz inicial, que es, como se muestra ahí en el rango de aquí arriba, que es D28 hasta F30. Hago los cálculos con esta función en estadística en Excel, como lo dije desde arriba, que es igual a mmult, y barro primero este primer rango para el primer campo de la operación matricial mmult, que es C38, dos puntos hasta E38, punto y coma, y el otro rango que es, expandamos un poquito más aquí el tamaño de la celda, perdón, para que se vea bien la definición de la fórmula acá, ¿sí? Desde D28 hasta F30. Y ahí tenemos el resultado de la matriz de transición del primer periodo por Chapman-Kolmogorov. Vuelvo y le repito, Chapman-Kolmogorov básicamente lo que aplica es un vector condición, que es como las participaciones, por simplemente una fila con valores, por la matriz de transición, que en este caso para el periodo 1 sería usando la matriz inicial, ¿sí? Bueno,
Eso sería en el primer periodo. En el segundo periodo, entonces mire que ahí me devuelvo con la plantilla y soy un poquito más explícito en cómo hago los barridos y todo. Todo está ahí en la plantilla. Entonces, para el periodo 2, que es P a la 2, es multiplicar la matriz de transición al cuadrado. ¿Cuál matriz de transición? Pues la inicial. O sea, que yo por definición digo aquí, para el periodo 2, MT2 es igual a MT sub 0 por MT sub 0, porque es multiplicar la matriz al cuadrado. ¿Cuál matriz? La matriz inicial. Lo que denominamos M a la 1 es la misma MT sub 0 o matriz inicial. Entonces, la matriz al cuadrado es lo siguiente. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí en estos campos yo antes no tenía nada. Y miren lo que dice aquí en letrero en G47. G47 dice, primero se barra el rango de la matriz de 3 filas y 3 columnas. Entonces, ¿yo qué hago primero? Parado aquí en este campo, yo me voy con la función mmult. Entonces le digo, igual mmult, ¿cierto? Los rangos tal, desde D28 hasta F30, que es la matriz inicial, barro hasta el final, obviamente la misma matriz, y como es una matriz al cuadrado, quiere decir que barro los mismos rangos. En la primera matriz, que es la de la izquierda, D28 hasta F30, y la segunda matriz, que es D28 hasta F30. Y ese es el concepto de MT2, que es matriz al cuadrado, matriz inicial por matriz inicial, 2 veces la matriz. Y eso es lo que me arroja el valor esta matriz de transición, la matriz de transición en el segundo periodo. Entonces, mire, volvámonos aquí a la descripción de cómo hago el barrido y demás. En G47, primero se barra el rango de la matriz, 3 filas por 3 columnas, luego insertamos las fórmulas, o sea, estoy hablando de Excel. Entonces, uno va, después de que barre la matriz inicial, dice insertar, y después de insertar, busco fórmulas, busco funciones, y en funciones busco matemáticas y trigonometría hasta encontrar la opción que diga mmul. Y ya he encontrado mmul, entonces, ojo, esta es una instrucción para que ustedes puedan manejar en la plantilla eso. Cuando ya encontré esa función mmul, pinchan ahí, se abre otra ventana y aparecerá un truco, digámoslo así que es un truco, pero lo coloqué ahí debajo, en donde dice G51. Presionan, luego de barrer los rangos de cada campo, de la primera matriz, luego la segunda matriz y todo, entonces, en vez de decir aceptar inmediatamente, presiona la tecla Control Shift, que es Control mayúscula, ¿cierto? O sea, Control la flechita hacia arriba, Control flecha arriba sostenido. Y sosteniendo con los 2 dedos simultáneamente, Control y Shift o Control tecla arriba sostenido, los dos al tiempo, presiona la ventana aceptar y muestra automáticamente estos valores en ventana, que es la matriz de transición para el segundo periodo de Chapman-Kolmogorov, de matrices de transición de cadenas de Markov. Ahí todavía no he aplicado Chapman-Kolmogorov. Para aplicar Chapman-Kolmogorov en el periodo 2, entonces me voy a la celda A51, donde aplico la fórmula que dice que la matriz de transición para el periodo 2 es igual al vector condición, que siempre será el mismo, la participación del mercado, que son ese rango que decía punto 45, punto 25, punto 30, por, me pasé, periodo 2, por la matriz de transición 2, que es matriz al cuadrado, que es esta matriz justo que acabo de calcular acá. Y hago la multiplicación, hago los barridos de rangos y todo, como explica aquí igual, y me saldrá este resultado, que si lo comparamos con el archivo de ejemplos en el ejercicio 3, me dará justo esos valores que están plasmados allá en forma descriptiva. Quiere decir que la matriz de transición, según Chapman-Kolmogorov, para el segundo periodo me da, para la primera marca, el 40.59%, para la segunda marca, el 33.91%, y para la tercera marca, el 25.49%, que corresponde con la descripción de la solución de ese ejercicio 3 del archivo de ejemplos que está montado en plataforma. Eso era lo que les quería mostrar de esa parte. ¿Qué nos falta por mirar? Para que ustedes estén un poquito como más compenetrados
con el ejercicio para que puedan solucionar el taller del día de hoy. Vamos a irnos a un descanso de unos 10, máximo 12 minutos. Y cuando regrese, entonces les describo uno o dos más ejemplos que están en esta misma plantilla para que tengamos un poquito de más práctica de cómo usar estas plantillas para que puedan ya entrar, y les doy el enunciado del taller del día de hoy para que puedan usar esta plantilla, y si quieren abren una nueva hoja donde meten allá los nuevos cálculos del ejercicio planteado del taller para que construyan algo parecido a lo que está acá y puedan hacer la solución del ejercicio. Eso era lo que les quería mostrar hasta lo que llevamos en el momento de la tutoría 2 de cadenas de Markov, matrices de transición de n pasos, porque es la matriz en un periodo, luego la matriz de transición en otro periodo, y aplicar en las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, que es para solucionar ejercicios, un procedimiento matemático donde usamos la matriz de transiciones en el periodo que nos solicitan, multiplicando el vector condición, que en este caso sería el vector de participaciones, por decir algo, por la matriz de transición del periodo que corresponde. Y eso es Chapman-Kolmogorov. Entonces, mire, aquí ya tenemos la aplicación de todo el formulismo que presentamos en los archivos de descripción de las cadenas de Markov, pero aplicados en una plantilla en Excel real. Entonces, les pido el favor que me disculpen, hagamos un descanso, vuelvo y le digo, de aproximadamente 12 minutos. Voy a cerrar el micrófono, quedamos en grabación todavía, y cuando regrese, obviamente vuelvo a abrir el micrófono, probablemente la cámara, y continuamos con los ejercicios y los ejemplos para que nos vayamos adiestrando un poco con el uso de estas plantillas y ya estemos un poco más duchos para poder entrar en la práctica del día de hoy. Entonces, así quedamos. Voy a cerrar el micrófono. Gracias.
Bueno, estoy aquí de regreso nuevamente. Menos mal que ya descansé y tomé bastante líquido para refrescar la garganta. Entonces, podemos continuar con uno o dos ejemplos más y ya poder describirles más o menos cómo sería el taller del día de hoy y puedan desarrollarlo de acuerdo a esta plantilla. Entonces, voy acá a abrir el otro ejemplo, por ejemplo, de marcas, Coca-Cola, Pepsi y Bicola, como para familiarizarnos un poquito más con los cálculos de acuerdo a estas plantillas y poder entrar ya a la solución del taller del día de hoy. Permítanme un momentico, les comparto nuevamente la plantilla abierto en esa otra hoja, porque básicamente lo que he hecho es abrir hojas y cada hoja es un ejemplo o un ejercicio. Ahí tenemos uno de frío-calor, el de las marcas de Tigo, Movistar y Claro, el de preferencias por marcas también tomado de otro libro, el del típico ejercicio de un jardinero, que es un poquito más bien complejo, y está también inclusive este que vamos a ver, que es el de gaseosas. Yo aspiro que con este ya quedemos un poquito más entrenados para manejo de esta plantilla. Entonces, están bien aplicando los conceptos de matriz de transición de N-pasos y Chapman-Kolmogorov. En este caso es un ejemplo de gaseosas. Hay tres tipos de gaseosas, Coca-Cola, Pepsi y Bicola. El planteamiento general es el siguiente. Cuando una persona ha comprado Coca-Cola, existe una probabilidad de que la siga consumiendo en un 75%, un 15% de que compre Pepsi-Cola y un 10% de que compre Bicola. Entonces recuerden que la suma de la fila debe ser igual a 1. Punto 75 más punto 15, punto 90, debe faltar el 10, punto 1, ahí está. Bueno, dice, cuando el comprador actualmente consume Pepsi-Cola, existe una probabilidad de que la siga consumiendo en un 60%, un 25% que compre una Coca-Cola y un 15% que consuma Bicola. Pero si además el usuario, el consumidor, consume Bicola inicialmente, la probabilidad de que la siga consumiendo es del 50%, un 30% compre Coca-Cola o un 20% Pepsi-Cola. Ahí queda el escenario para armar la matriz de transición inicial, que es esta que vemos aquí abajo. Mírenlo. Aquí desde la celda de 18 hasta F20, ¿sí? Entonces construimos la matriz inicial donde, digámoslo así, tenemos 1 es Coca-Cola, 2 es Pepsi y 3 es Bicola. Lo mismo hago aquí por las filas, 1, 2, 3. Es una matriz cuadrada de 3 por 3. Son 3 marcas, 3 preferencias. Entonces, el primer escenario que decía, que primero el usuario dice, no, que consume Coca-Cola en un 75% y la probabilidad que se pase a comprar Pepsi-Cola es del 15% y que consuma Bicola es del 10%. Una u otra situación, no. Él más bien está consumiendo Pepsi-Cola, 60%. Como es Pepsi-Cola, es la columna 2. Columna 2, fila 2, ¿cierto? Cuando es la primera marca que es Coca-Cola, es columna 1, fila 1, ¿sí? Entonces, en la primera definición, como es la preferencia de consumir Pepsi-Cola, entonces es columna 2, fila 2, 60%. Que se pase a Coca-Cola, comprar Coca-Cola, 25%. O que compre Bicola, 15%. Y el tercer escenario, dice, no, este usuario está consumiendo inicialmente es Bicola en un porcentaje del 50%. La probabilidad de que se pase a Coca-Cola es del 30%. Y la posibilidad de que se pase a Pepsi-Cola es 20%. Quiere decir que en el tercer escenario, que es cuando el usuario originalmente está consumiendo Bicola, entonces se posiciona en la tercera columna versus tercera fila para poder repartir los otros porcentajes de los otros consumos. Entonces se cumple la primera condición, la matriz es cuadrada, ¿cierto? 3 por 3. Segunda condición, verifiquemos que cada una de las filas sume 1. Entonces la primera fila sume 1, la segunda fila suma 1 y la tercera fila suma 1. Perfecto. Ya tenemos
la armada de la matriz inicial, cumpliendo los requisitos básicos para empezar a hacer cálculos. ¿Qué pregunta? Primero, bueno, y dice, en la actualidad cada marca, Coca-Cola, Pepsi, Bicola, tiene los siguientes porcentajes de participación en el mercado. 60%, 30% y 10%. O sea, la participación del mercado actual es Coca-Cola 60%, Pepsi-Cola 30% y Bicola 10%. Eso equivale, esas preferencias equivalen en lo que ya vimos del ejercicio o planteamiento de la solución de ese ejercicio 3, tanto en la parte descriptiva como en esta plantilla de Excel, equivale al vector condición, según las fórmulas de Chapman-Kolmogorov, las participaciones. Y esta es la matriz inicial. Entonces ya solucionamos el primer punto, elaborar la matriz de transición. Ok. La segunda pregunta dice, hallar la probabilidad de que tiene cada marca, hallar la probabilidad que tiene cada marca en el periodo 5. Entonces, mire, ya ahí no es calcular ni 1, ni 2, ni 3, nos tenemos que ir hasta 5 periodos. O sea, tenemos que calcular 5 matrices de transición. 5 periodos, 5 matrices de transición. Entonces, lo que pregunta, halle la probabilidad de que tiene cada marca en el periodo 5. Entonces, vamos otra vez a replantear el problema. Periodo 0, o sea, periodo inicial, matriz de transición simple. Eso que acabamos de hacer. Gaseosa, ¿cierto? Marca 1, marca 2, marca 3. Sabemos que la marca 1 es Coca-Cola, la marca 2 es Pepsi-Cola y la marca 3 es Bicola. 1, 2, 3. Matriz cuadrada, etc. Igual que lo que habíamos planteado antes. Pero entonces la situación actual es que la participación inicial, que es donde está la celda A38, vector inicial, vector condición inicial, es la participación, 60% en una celda Coca-Cola, 30% en otra celda Pepsi-Cola y 10% en otra celda Bicola. Esto es para trabajar siempre con la forma de Chapman-Kolmogorov, que Chapman-Kolmogorov dice que la matriz de transición en un periodo dado es la matriz de transición en ese periodo por el vector condición. Eso es lo que dice Chapman-Kolmogorov. Entonces, para el primer periodo, es justamente lo que habíamos hecho como en el otro ejercicio. Tomamos la matriz inicial por el vector condición, hacemos los barridos teniendo en cuenta las condiciones como explica acá en las instrucciones que están en la celda G47 a G51 para hacer los barridos y demás y poder hacer los cálculos. Ya para el periodo 2 sabemos que es P a la 2, matriz al cuadrado. O sea, MT2, matriz al cuadrado. ¿De quién? De la matriz inicial por la misma matriz inicial. Entonces, parámonos acá. Inicialmente aquí no había nada. Uno lo que hace es primero barrer los rangos. Barre el rango, se va a insertar, luego va a fórmulas, funciones trigonométricas y la demás, hasta que encuentre el valor mmul. Se abre una ventana y entonces en el primer rango de matriz barre el vector condición, que es .60.3.1. Mírenlo, aquí está. Perdón, no etico. Este que marco aquí en el cursor arriba, en la plantilla donde aparecen las operaciones, mmul igual mmul de 28 a F30, ¿cierto? Que es la matriz, en este caso sería la matriz al cuadrado, por la misma matriz de 28 a F30. Luego en esa ventana, después de haber barrido esos rangos, yo voy a hacer el ejercicio aquí a un lado para que tengamos como presente eso. Entonces, mire, vamos a suponer que la matriz de transición yo la barro aquí como marco en este cursor. Me voy a insertar, ¿cierto? Me voy a fórmulas. Están las fórmulas aquí que se me perdieron. Fórmulas arriba, fórmulas, ok, insertar fórmulas. Luego me voy a
matemáticas y trigonometría, pero ojo, que si inicialmente no me aparece insertar, primero barro el rango, desde donde voy a meter la matriz de transición. En este caso yo la puse aquí como para poner un ejemplo, pero realmente yo me tenía que haber parado en B47, ¿cierto? Para dejar los campos ahí. Entonces es como para significar el ejemplo. Entonces barro el rango, insertar, fórmulas, y puede que inicialmente no aparezca matemática de trigonometría, sino que tenga que insertar función. Entonces inserto función y ya luego me aparecen las opciones, pongo matemáticas y trigonometría, y cuando abra matemática y trigonometría, voy a buscar, ¿ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo o me toca compartir pantalla completa? Estamos viendo, profe. Bueno, exacto. Entonces, ahora ahí me voy hasta la opción mmult. Busco aquí abajo. Mire, lo encontré. mmult. Listo. Se me abre la otra ventana. Entonces, ¿dónde está la matriz 1? La matriz 1, entonces me tengo que ir a barrer, donde dice matriz 1, esta. Vector condición, ¿cierto? Ahí está barrido, que va desde C38 hasta D38. Y me voy a la matriz 2. ¿Cuál es la matriz 2? La matriz 2 es la matriz inicial, ¿cierto? La matriz inicial, que es esta. Entonces barro la matriz inicial y listo. Aquí es donde aplico el truco. Mire, como está abierto la segunda ventana, esa segunda ventana, o esa ventana más bien, en vez de decirle aceptar de una, yo tengo que hacer un truco que diga Control Shift y aceptar. Y él va y me muestra los valores allá abajo. Aquí me muestran unos valores X, digamos que está mal hecha la operación, pero digamos que así es como opera el sistema parado adecuadamente. Ah, no, está bien, punto 55, punto 29, punto 15, mírelo. Ese es estos valores que están acá, punto 55, punto 29, punto 15, 15, listo. Ese es más o menos lo que tengo que explicar con el manejo matricial de las operaciones con plantilla en Excel. Voy a borrar el contenido, listo. Ok, ya quedamos como está. Sigo esas instrucciones que están aquí desde G47 hasta G51, teniendo cuidado en dónde es que voy a poner los valores y demás. Aquí entonces en este periodo 2, para calcular el Chapman-Kolmogorov, en el periodo 2 digo que es la matriz de transición, que es la que acabé de calcular, pero parado aquí en el nuevo campo, ¿cierto? Entonces matriz de transición, entonces será el vector condición, que es el mismo, punto 6, barro todo eso, haciendo lo mismo, barriendo todo el cuento, por, mírenlo, aquí está mmul, que son C38, E38, que es el vector condición, por la matriz de transición que está marcada aquí como B47 hasta D49, mírenlo, ahí están, que fue esa matriz cuadrada que ya calculé. El siguiente paso, que sería en el periodo 3, para el periodo 3, MT3, que es como está marcado aquí en la fórmula A57, es igual a MT2, que es la matriz inmediatamente anterior calculada, por la matriz de transición inicial, eso es M3, MT al cuadrado por MT0. Y barro el rango y hago los cálculos y hago la misma matriz de transición con las instrucciones que están aquí desde G47 hasta G51. Después de que tengo esa matriz de transición, hago el Chapman-Kolmogorov para ese periodo 3. Entonces me paro aquí en esta parte y hago la operación de vector condición por esta matriz que acabo de calcular con las instrucciones que ya les di y me da estos porcentajes. Voy para el periodo cuarto. Para el periodo cuarto quiere decir que la matriz de transición a la 4. Por eso es que se llama matriz de transición de n pasos aplicando Chapman-Kolmogorov. Entonces hago la matriz 4, MT4, que es como está marcada la fórmula en A66, que sería igual a la matriz de transición en 3, que es la inmediatamente calculada anterior, por la matriz de transición inicial, que es la primera definida. Barro los rangos, hago todo esto y me sale esa matriz de transición del periodo 4. Ahorita aplico Chapman-Kolmogorov para el periodo 4 y Chapman-Kolmogorov para el periodo 4 es, esa matriz de transición va a ser igual al vector condición, entonces me paro aquí en el rango, barro los rangos del vector de condición por la matriz MT4, que es la matriz inmediatamente calculada, inmediatamente anterior calculada, y tengo el vector
de solución en ese periodo 4 con Chapman-Kolmogorov. Y nos lo pidieron para el periodo 5, entonces nos vamos, periodo 5, multiplicar la matriz del periodo 4 por la matriz del periodo 1, que es la misma matriz inicial, ¿cierto? Entonces, matriz en el periodo 5, como dice la celda A75, es la matriz del periodo 4, que es la matriz inmediatamente anterior calculada, que va desde B66 hasta D68, por la matriz inicial, que es la de 28 hasta la F30. Y así obtengo la matriz de transición del periodo 5. Listo. Hice esos cálculos. Solamente me falta encontrar la probabilidad o las participaciones del mercado por preferencias de las marcas en el periodo 5 aplicando Chapman-Kolmogorov, que en el periodo 5 por Chapman-Kolmogorov la matriz de transición es igual al vector cocondición, que siempre será igual a las participaciones, que son C38A38, por la matriz de transición en el periodo 5, que es ese resultado desde B75 hasta D77, y estos son los valores finales, y esta es la solución del problema. O sea que tengo una participación en el periodo quinto de Coca-Cola del 52%, de Pepsi-Cola del 28.95% y de Bicola del 18.98%. Yo creo que ahí más o menos queda clarificado cómo proceder con los cálculos para plantillas para el taller. ¿Qué deben hacer ustedes para el taller? Entonces, yo voy a dejarles de compartir aquí. Ahí hay otro ejercicio que es el del jardinero, un poquito más complejo, pero si quieren lo pueden mirar. O el de marcas preferenciales también de otro ejercicio que extracté de otro libro, etcétera. Como para que ustedes se vayan ejercitando. ¿Qué deben hacer? A partir de este ejercicio 3 de la plantilla donde dice ejercicio 3, que está en Excel de esta plantilla, ustedes ponen un más para que creen una nueva hoja y ahí es donde van a hacer el ejercicio del taller del día de hoy. Entonces, ¿qué deben hacer? Vámonos a la plataforma, ¿sí? Permítame un momentico y yo abro el taller del día de hoy y se los comparto. Este sería, recuerden que para cada taller, en este caso, cada archivo con el nombre del taller sería taller 2 y los nombres de los participantes. Por favor, colóquenme los nombres y los apellidos, que hubo un grupo que me puso el nombre y no me puso los apellidos, y bueno, yo lo saqué por descarte, pero sería bueno que me pongan nombre y apellido. O sea, taller 2, nombres de cada participante con su apellido, y a mí me queda más fácil para poder hacer las valoraciones de cada taller. Entonces, ¿qué dice este taller 2? Mucho cuidado en el planteamiento de lo que les voy a mencionar. Dice, si se toma como, entre paréntesis N, un día nublado, y entre paréntesis S, un día soleado, N y S, día nublado y día soleado respectivamente. Si hay un día nublado, ojo bien en la definición del planteamiento. Si hay un día nublado, es probable que el siguiente día sea también nublado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya tiene que plantear con esos dos situaciones, nublado, soleado, es una matriz cuadrada. ¿De cuánto? De 2 por 2. Ahí les voy ayudando en el planteamiento del problema, ¿cierto? Es una matriz cuadrada de 2 por 2, donde en una fila, columna arriba, colocan N a la izquierda, S a la derecha. Y en las filas abajo, N en la primera fila, S en la segunda fila, ¿cierto? Miren lo que dice, si hay un día nublado, es probable que el siguiente día sea también nublado. Recuerde que hay una condición, primero, que la matriz sea cuadrada, listo. Segunda condición, que los valores de cada fila sean iguales a 1. Entonces, miren lo que les planteo, si un día es nublado y es probable que el siguiente día sea nublado también, ¿qué quiere decir? Que el día nublado corresponde a qué porcentaje. Alguien que se atreva a decirlo así, yo vivo a vos. Al 100. No, Al 50. la mitad. La mitad. 50%. El 50%. Eso es lo que dice. Si hay un día nublado, es probable que el siguiente día sea también nublado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un día nublado, tengo una posibilidad de que esté nublado en un 50%, ¿cierto? Dice, y si hay un día soleado, es probable que el siguiente día
sea soleado, pero solamente en el 2/3. Ojo, que aquí ya estoy como, recuerde que en la matriz cuadrada, ya cuando yo digo que si hay un día soleado, el siguiente día también sea soleado en solamente 2%, 2/3 quiere decir que el primer día soleado es de ¿cuánto? Del 80%, creo. No. Estamos hablando en fraccionarios. Mire, si hay un día soleado, es probable que el siguiente día soleado sea 2/3 partes. O sea, quiere decir que el primer día soleado es de ¿cuántas partes? Un tercio. Exactamente, 1/3. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que pensar, que si el primer día es soleado de 1/3, el otro es de 2/3. O que si tomo el de 2/3, el otro tiene que ser de 1/3, para que sumados los dos valores en esa fila me dé un valor igual a 1. ¿De acuerdo? Y ahí cumplo la condición, la doble condición. Primero, que la matriz sea cuadrada, y segundo, que cumpla el segundo requisito de que los valores tomados de cada fila sumen 1. ¿De acuerdo? Entonces, ojo. Primera pregunta. Me cayó una hoja. Hallar la matriz de transición. La matriz de transición. Bueno, ahí ya les di una idea de cómo hacer la matriz de transición. Y segundo, hallar si hoy está nublado, cuál es la probabilidad. Entonces, partiendo de esa base de que hoy está nublado, ¿cuál es la probabilidad de que dentro de 3 días esté también nublado o soleado? O sea que mire que los periodos aquí ya no los estamos tomando ni en semanas ni meses, sino solamente en días. Entonces dice que en 3 días. O sea que hay que hallarlo hasta el periodo, ¿qué? Hasta el periodo 3, ¿cierto? Hasta el tercer periodo. Porque dice, hay exactamente 3 matrices de transición y 3 probabilidades de que al tercer día, que en 3 días esté también nublado o soleado, ¿cierto? Es como la participación, pues. Es más o menos lo mismo que hicimos en los ejemplos aquí con la plantilla, pero haciendo esto ahí en esa plantilla de Excel. Guía, recordar que la matriz de transición se construye por estados y o probabilidades. Debe ser cuadrada, ¿cierto? Sugerencia. Entonces la sugerencia que yo les decía, aquí para armar la matriz cuadrada, n hacia arriba, n hacia abajo, emplear la ecuación de Markov de n pasos para la solución. Usar Excel construyendo la matriz de transición de n pasos u otra herramienta de línea si se desea. Pero obviamente les recomiendo esta que está en Excel, que digamos ya tiene como preestablecido más o menos la forma funcional de operar y de pasar los valores y demás, e ir construyendo eso. Ese es el ejercicio del día de hoy. Entonces, manos a la obra. Yo en este momento voy a llamar a lista y voy a dejar de hacer la grabación, puesto que ya terminamos la parte formal de la clase como tal.